lo que vimos la última clase. Déjenme ver, creo que no se ve. Okay. Lo que vimos la última clase es ver un poquito la conexión de cómo es que se lleva a cabo la formación del glucógeno. ¿Sí? Acuérdense que el glucógeno es una molécula denominada dentro de la clasificación de los polisacáridos. O sea, este glucógeno o este polímero llamado glucógeno se obtiene a partir de la glucosa que se obtuvo del proceso de digestión. Entonces, el 60% que se metaboliza de la glucosa en el hígado por medio de la glucólisis va a ser glucogénesis o glucogenogénesis. Ahora, para que se forme glucógeno, ocupo entrar a glucólisis. No hay de otra. Necesito glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Entonces, para poder llevar a cabo un almacenamiento en hígado y músculo, pues voy a necesitar hacer una oxidación, una fosforilación de la glucosa en el citosol y empezar la glucólisis ¿en dónde? En los hepatocitos y en los miocitos. Ocupo el GLUT2, el GLUT4, que me hayan transportado la glucosa. Necesito insulina. Acuérdense que la insulina es la hormona de control, es mi llave para que la glucosa entre a las células. De otra manera no puede ingresar. Entonces ocupo un control hormonal. Entonces para hacer glucólisis anaerobia, hacer vía de las pentosas, glucogénesis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, necesito la insulina. O sea, esas son rutas metabólicas anabólicas que nos van a permitir obtener el ATP, obtener el glucógeno. Esos son estados de alimentación. ¿Ok? Entonces, la molécula tiene ramificaciones. Acuérdense que había enlaces alfa 1,4, alfa 1,6. Son enlaces o glucosídicos. También habíamos mencionado que donde está el carbono, entre el carbono 1 y el carbono 6, el monómero de la glucosa es donde se hacen las ramificaciones o las extensiones. Yo mencioné la clase pasada una proteína que me permite enlazar los monómeros de las glucosas, que era como punto de unión. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta proteína? La glucogenina. Glucogenina. Muy bien, gracias. Entonces, esta es una de las proteínas claves durante el proceso de la glucogénesis. Habíamos mencionado que nuestra enzima limitante para la formación de glucógeno se llama glucógeno sintasa o enzima ramificante. Y mi sustrato limitante, que es un precursor antes de la formación de glucógeno, se llama UDP-glucosa. Y que mirábamos de dónde se podían formar dos moléculas de fósforo inorgánico, que estos me podían servir como para la cadena transportadora de electrones en la formación de ATP. Y ahí está lo que habíamos mencionado, ¿no? O que acabo de mencionar. ¿Sí? Bueno, entonces para que se lleve a cabo la formación de glucógeno a partir de la glucosa, necesito la glucólisis. Voy a ocupar exoquinasa o voy a ocupar glucosinasa. Glucosinasa por hígado y exoquinasa por músculo, ¿verdad? Que tienen unas KM diferentes, que son irreversibles, van en una sola dirección, tienen control alostérico. Entonces, una vez que obtengo la glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa o glucosinasa, dependiendo de donde sea el sitio, hígado o músculo. Luego, ya que tengo la glucosa 6-fosfato, voy a convertirla en glucosa no fosfato. O sea, yo no voy a continuar la vía de la glucólisis. Voy a continuar lo que es la vía de la glucogenogénesis. ¿Sí? Ahora, les voy a poner aquí, permítanme, el esquema anterior que nos permite conectar. Déjenme ponerlo por acá. Para recordar un poquito. Voy a estar usando como 3 diapositivas diferentes para que los puedan ir conectando. Me dicen si pueden ver la presentación. ¿Sí la pueden ver? Sí. Entonces, ya habíamos hecho ahí algunos comentarios, ¿no? Ocupo que la glucosa entre al citosol, atraviese la membrana y obtenga glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, aquí, va en esta dirección. Ocupo esta enzima, fosfoglucomutasa, que es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque también cuando se degrade el glucógeno, para glucosa 6-fosfato voy a necesitarlo. Y esa es una enzima, esa es nuestra segunda enzima y nuestra tercera enzima. O sea, ocupo la fosfoglucomutasa, la UDP glucosa pirofosforilasa y la enzima ramificante glucogeno sintasa.
Son mis tres enzimas. Y mis tres enzimas para la degradación de glucógeno, que es la enzima fosforilasa o enzima desramificante, la fosfoglucomutasa y la glucosa 6-fosfatasa, perdón. Acuérdense que esta era una enzima. ¿De qué vía metabólica es la glucosa 6-fosfatasa? O sea, sí participa durante la glucogenólisis, pero habíamos dicho que esta, ¿en dónde participaba? La gluconeogénesis. Gluconeogénesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces se fijan, uno, dos, mis tres enzimas. Y ya una vez puedo salir a circulación. ¿Okay? Y bueno, vamos a empezar a ver también por qué es importante la síntesis de glucógeno, ¿verdad? Porque a partir del UDP me sirve para la formación de proteoglicanos, que es partes importantes del tejido conectivo, tejido osteomuscular, cartílago, ¿verdad? Que son importantes, y para membrana celular, que son las glucoproteínas. Y el UDP pues puede formar el glucógeno. Entonces, esto, si ustedes se fijan, cuando entra la glucosa a la célula para hacer glucólisis, ocupamos insulina. Entonces, la insulina la ocupamos también para la glucogenogénesis o glucogénesis. Cuando yo voy a utilizar el glucógeno a glucosa, que eso ya sería un estado de ayuno, aquí al inicio, para glucólisis y glucogenogénesis, es estado de alimentación. Y para estado de ayuno, pues ocupo glucagón, ocupo adrenalina. Voy a ocupar algunos receptores específicos para poder que esta glucosa pueda salir a circulación. Y ahorita vamos a ver las diferencias de la glucogenólisis hepática y de la glucogenólisis muscular, que son cosas diferentes. Y aquí está parte de la degradación, ¿sí? Donde las enzimas de ramificante o fosforilasa, la fosfoglucomutasa y la glucosa 6-fosfatasa me van a permitir la degradación del glucógeno. ¿Ok? Este mecanismo de la glucogenólisis es regulado por glucagón y epinefrina en hígado y epinefrina o adrenalina en el músculo, y ocupamos la vía de AMP cíclico, o sea, o lo que es un segundo mensajero, y calcio, ¿por qué? Porque estoy hablando en músculo y el calcio se encuentra también como en la participación de la contracción muscular, y aquí actúa como un cofactor. ¿Ok? Acá lo vamos a ver un poquito más a detalle, más a fondo. Bueno, es muy representativo, parecido a lo que vimos anteriormente. Y entonces van ahora las uniones o los enlaces se van a ir rompiendo para que el glucógeno ahora se convierta en glucosa 1-fosfato y luego la glucosa 1-fosfato se convierta a glucosa 6-fosfato, y entonces ya esto facilite la obtención de glucosa. Ahora, eso es parte de lo que yo les menciono. Este es un esquema muy resumido, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad. La insulina, aquí se fijan, tenemos receptores en nuestras membranas para que permita el paso de la glucosa, y la glucogenosintasa es activada durante etapas de alimentación. Entonces, ahorita vamos a hablar de la proteína o de la enzima fosfatasa, que esta se debe de encontrar activa. ¿Para qué? Para que me permita la glucosa convertirse en glucógeno. Cuando estoy en estado de alimentación, la glucogenosintasa debe de mantenerse activa o inactiva. ¿En qué sentido se encuentra, por ejemplo, la glucogenosintasa inactiva? En estado de, de alimentación, ¿sí? O sea, si yo estoy con glucogenosintasa es porque voy a convertir la glucosa en glucógeno. Entonces, aquí se activa. La glucogenosintasa inactiva es en un estado de ayuno, en este caso. También voy a hablar de la liberación del glucógeno, ahora glucosa 1-fosfato, que ahora yo voy a utilizar la enzima fosforilasa. Entonces, si se fijan, aquí yo entro con una enzima llamada fosfatasa, que es la que me permite activar a la glucogenosintasa. Y la fosforilasa es la que me permite activarse para que cuando yo esté en estado de ayuno pueda convertir el glucógeno en glucosa 1-fosfato, y cuando esté en estados de alimentación, la fosforilasa me inactive a la enzima de degradación. Entonces, esta es la enzima de síntesis, de producción, y esta es la enzima de lo que es la degradación. ¿Sí? Entonces, esas son ahorita dos enzimas muy importantes que ahorita vamos a ver. Entonces, para que estas puedan activarse, se habla de una cascada. Vamos a ocupar receptores.
específicos en la membrana para glucagón y epinefrina. ¿Para qué? Pues para que cuando estoy en estados de ayuno me puedan permitir la salida de la glucosa. De otra manera, no pudiera salir la glucosa. Entonces, estos son receptores muy específicos que me van a activar a esta cascada de estas enzimas para que se pueda convertir el glucógeno en glucosa no fosfato y luego ya la glucosa no fosfato por la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato y luego vámonos hacia glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más a detalle este paso, un poquito más, digamos, más calmado y con más detalles. ¿Okay? Esto ahorita se las voy a pasar, nada más que necesito continuar con otra diapositiva. Ok, entonces vámonos ahora con esta de acá. Entonces dice, la UDP-glucosa es el donador inmediato de un residuo glucósido a la rama del glucógeno que debe tener como mínimo 4 unidades de glucosa. Acuérdense que las líneas o las secuencias de monómeros pues son de 4 monómeros de glucosa y luego ya después de 4 se pueden formar las ramificaciones. Entonces, acuérdense que aquí ocupábamos el uracil trifosfato, no utilizamos el ATP porque esto me permitía poder formar lo que era el pirofosfato y de ahí formar el fosforino orgánico, ¿verdad? A diferencia de cómo en la vía de la glucólisis ocupábamos el ATP. Aquí vamos a utilizar bases nitrogenadas. Esa es la diferencia en este mecanismo. Y aquí dice, la síntesis de glucógenos implica tanto la polimerización de las unidades de glucosa mediante enlaces alfa 1,4. O sea, las extensiones van a ser entre el carbono 1 y carbono 6. Y las enzimas secuenciales, lineales, pues van a ser entre los carbonos 1 y 4, ¿no? Que son los que nos permiten, pues, tener este tipo de estructura. La glucógenosintasa, pues, es mi enzima limitante, mi enzima clave para la formación de glucógeno. O también denominada enzima ramificante. Y eso es parte de lo que les hablaba del mecanismo de activación, nada más que está diferente a lo que mirábamos anteriormente de cuando está fosforilado, está desfosforilado, que es lo que vamos a mencionar ahorita, y el control hormonal. ¿Okay? Estos humanos van a ser las glucogenopatías que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Aquí también se las pueden mencionar. Y esto es lo que es la glucogenólisis, que es ahora el rompimiento, la degradación del glucógeno en monómeros de glucosa, que es esta parte de aquí. Entonces primero se van a ir haciendo algunos dímeros o si fueran disacáridos para después formar lo que es los monómeros de la glucosa. ¿Okay? Permítanme, ¿no? La doctora Brambila me está haciendo aquí unos comentarios de que algunas alumnas están faltando debido al paro nacional que hay. Entonces, bueno, nada más para que considerar las inasistencias. Ok, así, listo. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar son enzimas muy específicas que se llama glucógeno fosforilasa, enzimas de ramificante, que es las que vamos a empezar a utilizar para movilizar el glucógeno, para que se pueda liberar en forma de glucosa no fosfato. Entonces, para que se convierta de glucógeno a glucosa no fosfato, pues necesitamos una cascada, una activación de algunas enzimas, de algunas proteínas claves para que me permita el mecanismo. O sea, no solamente es decir, el glucógeno se convirtió en glucosa no fosfato y luego ya glucosa 6-fosfato. No, tienen que intervenir algunos procesos hormonales, proteicos, segundos mensajeros, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo el mecanismo. Entonces, ahorita lo vamos a empezar a ver detalladamente. Ahorita les voy a subir un artículo, es un capítulo de un libro que a lo mejor ustedes lo han escuchado, que se llama el libro de Leninger. Y ese te habla muy químicamente algunos aspectos muy importantes, ¿sí? Que quiero que veamos. Y esto es parte de la movilización del glucógeno. Si ustedes se fijan, cómo tenemos receptores para adrenalina y
esto pueda llevarme a la activación de mi segundo mensajero que se llama AMP cíclico. Entonces, una vez que ya se encuentra activo, o sea, inactivo se va a encontrar en un estado de alimentación, activo se va a encontrar en un estado de ayuno. Entonces, yo necesito que el glucógeno se convierta en glucógeno fosfato. Entonces, cuando yo estoy en estados de alimentación, utilizo la insulina y por supuesto este mecanismo no se lleva a cabo. Pero aquí, si se fijan, vamos a hablar un poquito de cómo es que se activa este segundo mensajero. Ese es un receptor que se encuentra en la membrana celular para adrenalina. Acuérdense que epinefrina o adrenalina es lo mismo. Y este tipo de receptor de esta hormona va a activar a las proteínas G que se encuentran a nivel de superficie para que pueda activar y sintetizar por lo que es el adenosín-ciclasa o mi segundo mensajero. Voy a ocupar el ATP aquí en este mecanismo para que se pueda activar la proteína quinasa. Esta proteína quinasa pues me va a empezar a romper los enlaces del glucógeno y me los va a terminar de degradar la enzima fosforilasa B, porque hay una fosforilasa A y una fosforilasa B, que una es muy activa, otra es menos activa. Ahorita las vamos a ver. Y eso con la ayuda del calcio, en el caso que fuese músculo, vamos a poder liberar los monómeros de glucosa para que se obtenga glucosa-1-fosfato. Y luego ya la glucosa-1-fosfato pues, pueda llevarse a cabo glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, una enzima que es reversible, que me ayuda tanto para la síntesis de glucógeno como para la degradación del glucógeno. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y ahora sí, una vez que tengo la glucosa 1-fosfato, aquí está mi enzima que me permite llevar a glucosa 6-fosfato y luego ya a glucosa. Ya la vimos ahorita. Ahora, dice control de la síntesis y degradación de glucógeno. O sea, quiere decir que hay un mecanismo de control, tanto hormonal como enzimático, que me permite tener una activación o una inactivación del glucógeno cuando yo estoy en estados de alimentación o cuando estoy en estados de ayuno. Dice, mediante cascadas reguladoras bien definidas en las que interviene una proteína quinasa, igual que cuando mirábamos en el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Dependiente de AMP, mi segundo mensajero, y fosforilaciones proteicas reversibles. Entonces dice, la cascada que controla la glucogenólisis, o sea, esto que estamos hablando, cascada que controla la glucogenólisis, lo voy a poner aquí como anotación. Aquí sería estado de ayuno. Y ya sabemos que aquí voy a ocupar y adrenalina. Activación de la glucógeno fosforilasa, la que me va a degradar el glucógeno a glucosa. ¿Ok? Y acá abajo dice cascada que controla la síntesis de glucógeno. Déjenme hacerlo un poquito más acá. Ay, se me borró la información que tenía acá. Se borró. Entonces aquí lo vamos a poner. Ayuno. ¿Sí? Y acá vamos a... se bajó. Voy a anotar otra vez. Aquí se borró. Entonces aquí vamos a poner estado de ayuno. Y acá abajo es estado de alimentación. Y aquí necesito, pues por supuesto, insulina. ¿Sí? Y acá pues necesito y adrenalina. Y dice la inhibición de la glucógeno fosforilasa. Entonces la glucógeno fosforilasa es la que me permite degradar el glucógeno a glucosa. Por eso dice que está inhibida. ¿Sí?
y acá está activada en estado de ayuno. ¿Sí? Entonces ahorita las vamos a ver. Entonces esto es bien importante porque la vamos a ver. Entonces participan las dos vías, nada más que una estaría inactivada, otra estaría activada. Entonces vamos a ver qué es lo que controla a esta enzima para que se active o se desactive. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Así lo van a encontrar en los libros. ¿Ok? Importante. Y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí? Dice, el punto de regulación de la glucógeno fosforilasa como enzima es que existen dos estados conformacionales diferentes. Fosforilasa B, muy poco activa, y fosforilasa A, muy activa. Entonces existen dos tipos de conformaciones estructurales de la enzima. La B dice que es muy poco activa y la A es muy activa. Debido al papel del glucógeno muscular y el hepático, la regulación es diferente en estos dos órganos. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Para qué utilizamos el glucógeno muscular? Dice, tiene por finalidad suministrar glucosa para que sea degradada oxidativamente y se pueda obtener ATP para la actividad muscular. Entonces, ¿qué vía metabólica sigue la glucogenólisis? Si estoy hablando de una oxidación de la glucosa para obtener ATP para la actividad muscular, ¿qué vía metabólica seguiría? La glucólisis. Ajá, la glucólisis para abajo, ¿no? Para llegar a piruvato y luego ya poder obtener lactato, ¿no? Por ejemplo. La hepática. El glucógeno hepático sirve como fuente de glucosa para los tejidos extrahepáticos, incluido el músculo esquelético, ante un descenso de glucemia. Quiere decir que la hepática es la que estamos utilizando la glucosa 6-fosfatasa. O sea, en vez de que la glucosa 6-fosfato siga para abajo, sí va para arriba por la glucosa 6-fosfatasa y luego sale disparada la glucosa saliendo de la membrana celular para no caer en estados de hipoglucemia. Y es una manera rápida de obtener la energía. ¿Ok? Entonces, para que sepan hacia dónde se dirige la parte de la glucogenólisis muscular y la glucogenólisis hepática. Y tengo regulación hormonal para la degradación de glucógeno. O sea, aquí estoy hablando glucogenólisis, que quede claro, ¿eh? Para la síntesis de glucógeno ocupo insulina, nada más. Y para la degradación, para la glucogenólisis, ocupo glucagón. Liberado por las células alfa, acuérdense que las betas insulina y las gamma es la somastostatina. Dice que se libera estas células para la activación y síntesis de esta hormona en respuesta a niveles bajos de glucosa, o sea, para evitar una hipoglucemia. Una de las primeras misiones del glucagón, dice, durante los periodos de bajo aporte de alimentación, acuérdense que ya entre 4 y 6 horas vamos a poderlo utilizar, es movilizar el glucógeno hepático, es decir, estimular la glucogenólisis para asegurar un nivel adecuado de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, para no caer en estados de hipoglucemia. Dice, el glucagón circula en la sangre hasta que interacciona con receptores específicos. ¿De cuáles receptores específicos? De los órganos donde ocupamos la glucosa, el cerebro, el corazón, etc. La unión de glucagón a estos receptores activa a la adenilato ciclasa, AMP, lo cual dispara las cascadas que estábamos mencionando para la activación de la glucógeno fosforilasa. O sea, la glucógeno fosforilasa van a estar en aquellas células donde yo necesito que esta glucosa pueda ser o pueda terminar de degradarse, ¿sí? Por medio de la activación de la fosforilasa y la inactivación de la glucógeno-sintasa. ¿Por qué la inactivación? Porque yo no quiero almacenar glucógeno, ¿verdad? Y ya no son sitios aparte, por ejemplo, en el caso del cerebro, para degradar glucógeno. Adrenalina, liberada por las células cromafines de la médula adrenal en respuesta a situaciones de estrés, ¿verdad? Que estamos hablando de las catecolaminas. Acuérdense que cuando estamos en un estado de ayuno, pues estamos bajo un estado de estrés. La adrenalina moviliza el glucógeno hepático al menos por 3 mecanismos diferentes. Liberación de glucagón de las células alfa del páncreas. Entonces, quiere decir que la adrenalina va y estimula a las células del páncreas para que se libere
el glucagon. Digamos que la adrenalina tiene el control sobre el glucagon. Si le pasa algo a la médula adrenal, pues ya valimos, ¿no? Número 2, la adrenalina interacciona con receptores de la membrana plasmática de las células del hígado, que son los receptores llamados beta adrenérgicos, dice, activando a nuestro segundo mensajero. 3, nuestro receptor alfa adrenérgico, que ahora es la formación de inositol, trifosfato y diacilglicerol, dice, estimula la liberación de calcio, lo cual activa la fosforilasa quinasa, otra enzima, a la cual a su vez hace lo propio con la glucogenólisis. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a mencionar qué es lo que hacen todas estas hormonas. Okay. Quiero que veamos el siguiente capítulo que les voy a pasar. No está tan largo porque son 13, bueno, en realidad son como 10, 11 páginas las importantes. Entonces aquí les voy a poner, está muy padre esta por los esquemas, que sobre todo son los esquemas cómo están diseñados. Cómo en el hígado y en el músculo, si ustedes se fijan, que es la vía metabólica que van a ir desarrollando. O sea, si ustedes se fijan, cuando yo degrado el glucógeno para glucosa por la activación de las cascadas que mencionamos de activación y desactivación, dice que el glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato por la enzima de ramificante, la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato por la enzima que se llama fosfoglucomutasa, que ya sabemos que es reversible, por eso está aquí. O sea, ese tipo de esquemas les pueden servir para sus mapas metabólicos, para sus carpetas, ¿no? Que sigue la vía de la glucólisis, ¿verdad? Hasta llegar al lactato. Y luego ya el lactato pueda salir por circulación, vaya al hígado y se convierta en glucosa para hacer gluconeogénesis. Esa es la vía que utiliza el músculo. Entonces, es un ciclo porque luego ya lo que sale del hígado se va nuevamente al músculo y, bueno, sigue dando vueltas, ¿no? Y el glucógeno que se obtiene, si se fijan aquí dice gluconeogénesis, porque es una manera de obtener energía nuevamente. Utilizamos la glucosa 6-fosfato y utilizo la glucosa 6-fosfatasa para que se convierta en glucosa y pueda salir, ¿sí?, por la membrana hacia glucosa en sangre para no caer en estados de hipoglucemia. O sea, es una manera rápida. Esta es un poco más lenta, más tardada. ¿Sí me van siguiendo? ¿Todo bien? Sí, había mencionado que la fosfoglucofosfatasa estaba en el proceso irreversible o en el reversible. Reversible. O sea, Ok. la De la fosfoglucofosfatasa, glucosa 1-fosfato a la 6-fosfato. va a participar para ambos, porque ocupamos glucosa 1 a 6-fosfato, ¿verdad? Ya esta seguirá la vía de glucólisis o esta saldrá de la célula, en este caso de los hepatocitos, ¿no? Y esta continúa la vía de la glucólisis anaerobia para hacer ciclo de Cori y luego hacer gluconeogénesis, que de hecho acá se vuelve a conectar hacia hígado, ¿verdad? Muy bien. Es la única irreversible, ¿verdad? ¿Cuál? Esa, de la fosfoglucomutasa. La única reversible, sí. Ok. Muy bien. Ahora, si se fijan que están muy padres los esquemas, por eso me gustó el capítulo de este libro, porque te da ya ahora sí un poquito el panorama hacia dónde vamos, pues. Ahora, ¿cuáles son las funciones del glucógeno hepático y muscular? Esto está bien importante. Glucógeno hepático, o sea que aquí les ponen la función, otras funciones, depósitos y control hormonal. O sea, te habla de tiempos. Por ejemplo, el glucógeno hepático es mantener la concentración de glucosa en sangre para no caer en estados de hipoglucemia. O sea, a ti te hacen una glucometría a las 7 de la mañana y te acostas a las 10 de la noche, más o menos tuviste ahí 9 horas de ayuno, o a lo mejor más porque cenaste a las 8. Entonces ahí tienes ahí unas 10, 11 horas, 9 horas de ayuno promedio. Te checan la glucosa y te sale glucosa de 80 o 82. Está bien. ¿Qué es lo que te mantiene esa glucosa a ese nivel? El glucógeno hepático, ¿verdad? Que se convierte en glucosa. Entonces, mantenimiento de la glucosa en sangre. ¿Qué otra hace el glucógeno hepático? Dice, utilizado como combustible para cualquier tejido. El hígado contiene glucosa 6-fosfatasa, que es la que hace la gluconeogénesis, que desfosforila
la glucosa. Acuérdense que desfosforilada es más activa, fosforilada es menos activa. Ese tipo de situaciones ya las vimos. Y permite que salga la sangre. Depósitos. Aproximadamente el 10% del peso del hígado, ¿sí? Es almacenamiento de esta molécula. Solo duran de 12 a 24 horas de ayuno. Ahora, como yo les había dicho, ¿de qué depende? ¿Por qué 12, otros 18? Porque eso depende del metabolismo de cada persona. Mínimo te dura 12 horas, máximo te dura 24. Promedio, hace varios años se hizo un estudio en cierta cantidad de población en México y andaba entre 16 y 18. Eso depende también de la raza, la genética, hay varios factores, ¿no? Pero se sabe que es de 12 a 24. Control hormonal. Dice, el glucagón y la adrenalina estimulan la glucogenólisis. La insulina estimula la síntesis. ¿Qué quiere decir que la síntesis? O sea, es la glucogenogénesis o la glucogénesis. ¿Ok? Porque ocupa hacer glucólisis. Glucógeno muscular, combustible de reserva para la contracción muscular. Es diferente. Se no interviene para la glucosa en sangre en estado de ayuno. ¿Ok? Otras funciones, ninguna, dice. El músculo carece de glucosa 6-fosfatasa, como ya lo vimos, y la glucosa no puede abandonarlo. Bueno, el 1-2% del peso del músculo es lo que contiene o le da la parte del glucógeno, a diferencia del hígado, ¿verdad? Dice, pero tenemos mucha más masa muscular, por lo que hay el doble de glucógeno que en el hígado. Control hormonal en el glucógeno muscular. La adrenalina estimula la glucogenólisis y la insulina igual estimula la síntesis. Entonces, si se fijan, en el músculo solamente participa adrenalina y en el hígado participa glucagón y adrenalina. Y aquí está lo que acabamos de ver. Y ahí se fijan, hay señalamientos, ojo, solo en hígado, músculo y luego donde puede haber ambas, o en hígado, ¿no? Entonces aquí tenemos, para que eso es glucogenólisis, degradación del glucógeno, y la glucogenogénesis, que es la formación del glucógeno. Entonces ya sabemos, si la glucosa entra al lado derecho, se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Cuál sería la enzima? Ahí está, glucosinasa y exoquinasa, las KMs que ya se vieron. Glucosa 6-fosfato, otras vías, ahí se puede convertir la vía de las pentosas, hablaremos de sorbitol en algún momento, bueno, yuca 3. Luego ahí tengo glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, ahí está, fosfoglucomutasa. La glucosa 1-fosfato a UDP glucosa por la UDP glucosa pirofosforilasa, donde aquí se puede obtener fósforo inorgánico. Luego ya la glucosa sintasa o enzima ramificante para obtener el glucógeno. Todo esto lo hicimos gracias a la acción de la insulina en estados de alimentación. El lado rojo, el lado izquierdo, glucogenólisis, estados de ayuno, 4 o 6 horas o más, 12, 24 nos puede ayudar a obtener este glucógeno por medio de la enzima de la glucógeno fosforilasa o enzima desramificante, ¿verdad? Que este es irreversible, que es donde pueden haber glucogenopatías. Y luego se convierte en glucosa 1-fosfato, y luego la fosfoglucomutasa te convierte en glucosa 6-fosfato, y también nuevamente podemos obtener fósforo inorgánico, si se fijan. Por eso dice, ojo, solo en hígado. Y luego ya sale a circulación. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Acaba de decir de 4 a 6, de 6 a 8 y luego dijo otra cifra de horas. Ok. No, lo que pasa es que el estado de ayuno se considera de 4 a 6 horas, donde yo ya lo puedo empezar a utilizar. Pero ese glucógeno te puede durar de 12 hasta 24 horas. O sea que a partir de la cuarta a la sexta hora, tú ya puedes utilizar el glucógeno. Pero te puede durar hasta 12 o 24 horas. Es lo que quise decir. Ah, ¿Sí? 4 a 6 horas, eso es O glucógeno. sea, de 4 a 6 horas el cuerpo lo considera ya estado de ayuno, donde tú ya a partir de ese tiempo lo puedes utilizar. ¿Sí? Pero tú puedes utilizarlo hasta 12 o 24 horas. Es lo que yo me refería. ¿Sí? Ok. Por eso les digo, esos esquemas están bien padres, porque eso es lo que te da orientación de lo que está sucediendo. Sí, ya entonces ya te abre el panorama que yo bla, 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 y entonces no me vayan siguiendo. En cambio aquí sí me van siguiendo. ¿Ok?
Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, eso está sencillo. Creo que no. Ahora vámonos con las cascadas, que es lo que más me interesa, porque sí, vamos a buena hora. Entonces, esa es la estructura del glucógeno, alfa 1,4. Cómo los monómeros se unen lineales, 1 alfa, 6, cuando son ramificaciones, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que aquí intervino la glucogenina, que me ayuda a que con la glucógeno-sintasa se forme el glucógeno. ¿Ok? Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces hay hidrólisis y hay fosforólisis. Hay dos términos bien importantes. Por ejemplo, hidrólisis, digestión de polisacáridos y disacáridos. Eso ya se miró. Fosforólisis, movilización del glucógeno intracelular. O sea, ya estamos hablando durante los procesos dentro de la célula. Eso ya son, digamos, digestivos, fisiológicos, para que me lo entiendan de otra manera, ¿verdad? Entonces aquí cómo se van rompiendo y se van obteniendo monómeros. Y aquí cómo es que estos monómeros se van obteniendo dentro de la célula para obtener glucosa, nada más. ¿Verdad? Esos son los términos que se utilizan. Sí. Y acá dice regulación de las rutas metabólicas. ¿Sí? Vamos a hablar de regulación hormonal, segundos a minutos. Fíjense cómo tarda el tiempo, rapidísimo. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Ok. Entonces aquí tengo la glucógeno fosforilasa, mi primera enzima que participa, ¿no? Y esta dice que tiene una modificación covalente, reversible. O sea, reversible porque se puede activar y se puede inactivar. Entonces, esta proteína, que se llama proteína fosforilada, bueno, en este caso, es por la enzima fosfatasa o la proteína quinasa. La proteína quinasa ustedes la pueden encontrar como PK, K de kilo y A mayúscula, ¿sí? Así se la conoce como la quinasa o proteína quinasa. Entonces, cuando esta proteína o esta enzima está fosforilada, pues eso es lo que me permite que esté activa y cuando inactiva, perdón, y cuando esté no fosforilada, pues se encuentre activa. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es una proteína, ¿sí? Muy importante que ahorita vamos a seguir viendo, ¿sí? Por modificación, por fosforilación o desfosforilación. Acá la vamos a ver. Entonces, en el hígado, el objetivo es mantener la glucosa o la concentración de glucosa constante en sangre. No caer, pues, glucosas debajo de 70 o 65 promedio. O sea, porque si no ya el cuerpo va a empezar a estar en un estado de hipoglucemia donde ya la glucosa va a haber con una mayor dificultad para que llegue al cerebro, para que llegue a otros sitios de gran requerimiento. Entonces dice que aquí va a haber una regulación covalente y dice igual que en el músculo. Entonces aquí yo voy a ocupar, habíamos dicho que la fosforilasa B quinasa era menos activa y la fosforilasa A fosfatasa es más activa, ¿verdad? Entonces la forma A es activa y la forma B es más o menos activa. En este caso vamos a ocupar este tipo de enzima para poder degradar el glucógeno a glucosa, ¿verdad? Aquí necesitamos pues nuestra regulación hormonal, que es el glucagón. ¿Sí? Vamos a ocupar la cascada de fosforilaciones para que se pueda estar en la forma activa, que es la forma A, en este caso la fosforilasa. La que me va a permitir convertir el glucógeno a glucosa no fosfato va a ser la fosforilasa tipo A o forma A, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, esa es una modificación covalente, ¿verdad? Si está en forma A, pues se llama fosfatasa. Si está en forma B, la llamamos quinasa. Así como dependiendo del libro que ustedes utilicen, la pueden encontrar de dos maneras. Y la regulación alostérica, que ya saben que es en otro sitio de la enzima, ¿verdad? Aquí dice que la forma A, pues igual sigue siendo activa, la forma B es muy poco activa. Y la glucosa dice puede ser un inhibidor alostérico. Entonces, ¿en qué caso la glucosa puede ser un inhibidor alostérico? Pues en el caso para que no se me regrese la reacción. O sea, si yo estoy liberando glucosa de glucógeno a glucosa 1-fosfato y de glucosa 1-fosfato a 6-fosfato, la glucosa puede ser un inhibidor. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo estoy obteniendo o necesito la glucosa para formar glucógeno,
pues necesito que no sea inhibidor, que sea un activador la glucosa en estado de alimentación. En estado de ayuno, pues la glucosa, yo no voy a requerir que la vía metabólica se me regrese. Permítanme, es que tuve que dejar aquí la entrada. Ok, entonces, en estado de alimentación, pues sí necesito la glucosa para que se convierta en glucógeno, y en estado de ayuno, pues voy a requerir esa glucosa. Entonces, en algunos casos, la glucosa puede ser un inhibidor alostérico por el exceso de glucosa en el organismo. Ok, vámonos para acá. Acción de la adrenalina y el glucagón sobre el glucógeno. Miren, esta es la membrana celular. Entonces, tenemos receptores para glucagón y para adrenalina. Acuérdense que dice, la adrenalina solamente era músculo o hígado, y el glucagón solamente es en hígado, ¿verdad? Entonces, hay receptores específicos. ¿Para qué? Porque estas hormonas, al tener estos receptores, son los que me activan a mi segundo mensajero. O sea, no hay otra forma de que el adenilato ciclasa o AMP cíclico, que se le conoce, no pueda ser activado por estas hormonas. No hay de otra. O sea, ocupamos estas hormonas para que se active mi segundo mensajero. Una vez que yo tengo este segundo mensajero que necesita ATP para desarrollar su función, va a activar a la proteína quinasa. ¿Sí? Esta proteína quinasa es la que me va a permitir que la glucógeno sintasa, ¿sí?, pueda ser activado o pueda ser desactivado. Por eso aquí habla glucógeno sintasa fosforilasa, fosforilada o desfosforilada, que ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, si yo tengo lo que es la proteína quinasa, voy a ocupar la enzima fosforilasa, y aquí lo está inactivando. ¿Por qué? Porque yo no necesito formar glucógeno, yo necesito obtener este glucógeno para glucosa. Entonces voy a utilizar de la proteína quinasa. La proteína quinasa tiene que estar en su forma desfosforilada para que pueda activarse. Y una vez que está en su forma activada, que es la fosforilasa quinasa, pueda la glucógeno fosforilasa A, que es la que es muy activa. Entonces, se fijan, van activándose una proteína a otra enzima. Y ahora esta glucógeno fosforilasa A pueda convertir el glucógeno a glucosa 1-fosfato. O sea, no hay otra manera que la enzima glucógeno fosforilasa tipo A, o también conocida como enzima de ramificante, ¿sí?, que se encuentra tanto en hígado como en músculo, no pueda ser activada si no es por este mecanismo. Pues le llaman la cascada, ¿sí?, la cascada de estas enzimas. Ocupamos la fosforilasa y ocupamos la proteína quinasa, ¿verdad?, que en este caso lo hace a través de este segundo mensajero, ¿sí?, que está aquí. O sea, todo esto es para que el glucógeno se convierta en glucosa 1-fosfato. Ese es el mecanismo de control hormonal, control enzimático, segundo mensajero, para que se active la glucogenólisis para nuestros estados de ayuno. Ya a partir de la cuarta, sexta hora, este mecanismo tiene que suceder, tanto en hígado como en músculo. Y hasta aquí terminando casi el mecanismo. Entonces, una vez que tengo la glucógeno fosforilasa más la enzima de ramificante, ahora sí se convierte el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Y ahora sí, el mecanismo es que salga a circulación o siga la ruta metabólica, ¿no?, hacia la glucólisis, anaerobia, por supuesto, que ya acabamos de ver. Y esta es parte del mecanismo de la biosíntesis de glucógeno, ¿verdad?, donde se van haciendo ramificaciones, se van uniendo las monómeros por la glucogenina y se van haciendo extensiones hasta formar pues el polisacárido, que eso ya lo mencionábamos, ¿no?, que aquí en este caso es hexoquinasa o glucosinasa, ¿okay? Ya las habíamos mencionado. Y acá, que es la enzima limitante para formar el glucógeno.
se van haciendo alfa 1,6 o alfa 1,4, que eso es lo que ya habíamos mencionado. Glucógeno sintasa trabaja en conjunto con glucogenina. Aquí está lo del libro. Ustedes quieren más información, ahí está. El libro de Leininger. Y la enzima ramificante, que es la que me permite las secuencias, ¿verdad? Las uniones de los monómeros de glucosa. ¿Sí? Okay. Dice, y acción de la adrenalina y el glucagón sobre el metabolismo del glucógeno, que eso es igual, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita. Y dice, y algunos efectos de la insulina. Entonces, dice, la estimulación por insulina de la captación de glucosa por músculo y adipocitos. Aquí en este caso es el GLUT4, que ya se había visto anteriormente, que es la que me permite transportar la glucosa a hígado y músculo. Y si se fijan, aquí les va mencionando qué es lo que va sucediendo. Transportadores de glucosa dependientes de insulina, ¿verdad? Por eso va a hígado y músculo. En las células, en las vesículas de la membrana. Entonces, aquí ya se capta. Número 2. Cuando la insulina interacciona con su receptor de la membrana de los hepatocitos o de los miocitos, las vesículas se desplazan hacia la superficie y se fusionan con la membrana plasmática de esas células, incrementando el número de transportadores de glucosa en la membrana plasmática. Cuando los niveles de insulina decaen, o sea, bajan, los transportadores de glucosa son eliminados de la membrana plasmática por endocitosis, formando pequeñas vesículas. Y las vesículas más pequeñas se fusionan por endosomas mayores y las regiones del endosoma enriquecidas con transportadores de glucosa brotan para convertirse en pequeñas vesículas listas para volver a la superficie cuando los niveles de insulina aumenten de nuevo. Entonces, si se fijan aquí, pues hay un reciclaje, digamos, de este tipo de moléculas, ¿verdad? O de los receptores de la insulina. Solamente acuérdense que la insulina le va a permitir el paso al interior a la glucosa, sean del miocito o sea del hepatocito. Y por acá, aquí tenemos esto. Insulina, glucagón y adrenalina en el metabolismo de la glucosa. Entonces, fíjense, esto es clave que les va a servir para examen. Insulina, hormona anabólica, en respuesta a altos niveles de glucosa en sangre para que me permita introducirla a las células. ¿Ok? Aquí tengo un efecto positivo. Glucagón, movilización de combustibles en respuesta baja a concentraciones de glucosa, estados de ayuno, estado de alimentación. También tenemos adrenalina, movilización de combustibles en respuesta de estrés o emergencia. Pues es un estado de estrés, el estado de ayuno. Y aquí te dice en qué células se sintetizan. Las células diana, ya saben que es una célula diana, ¿verdad? Donde tiene la respuesta. Hígado, músculo hígado y músculo hígado y adipocitos, ¿verdad? Porque también va la glucosa. ¿Para qué va la glucosa a los adipocitos? Sí, para hacer glucólisis, pero ¿para qué nos ayuda esa glucólisis de los adipocitos? ¿Para formar qué? Triglicéridos. Triglicéridos, muy bien. Glucogenólisis, fíjense, en estado de ayuno, pues elevada la hormona, adrenalina igual, insulina pues disminuida, inhibida. Síntesis de glucógeno, ya sabemos que estas no tienen nada que ver, insulina está activada. Fructosa 2,6-bifosfatasa, esto es glucólisis, ¿verdad? Por eso está aquí, fructosa 2,6-bifosfatasa. Y glucógeno o gluconeogénesis, sabemos que en estados de ayuno, ¿verdad? Por eso está activada y esta está disminuida, que ya es prácticamente lo que habíamos mencionado en las rutas metabólicas anteriores. Y aquí te habla de las enfermedades de acumulación de glucógeno, que son las que vamos a ver. Es como un pequeño artículo, si lo quieren leer ustedes, bioquímica práctica, fíjense. Aquí eso ya se los dejo ahí. Y aquí te da la tablita, algunas de las enfermedades que vamos a ver. ¿Sí? Aquí te da el resumen. También les puede servir para fines de exámenes. Ok. ¿Les gusta el capítulo de ese libro? Está bueno, ¿no? Creo que es de mucha... Va a pasar, ¿verdad? ¿Mande? Va a pasar. Sí, lo voy a subir a la plataforma. Sí, es el capítulo de Leininger. Entonces, se fijan, está muy práctico.
O sea, están las rutas metabólicas. Ustedes pueden utilizar parte de esos esquemas, pero le complementan, claro, lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos ahorita las glucogenopatías. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Ok? Ahí les va. Vamos a ver glucogenopatías. ¿Alguien encontró como definición que era una glucogenopatía? Salvador, buenas tardes. ¿Sí está? El nombre lo dice, ¿no? ¿Mande? Lo dice, pues es una deficiencia o un problema con la generación de glucógeno. Ok, pero ¿de qué origen es la enfermedad? Mm, ¿Es adquirida cómo es que viene esta enfermedad? no. Porque ¿Por deficiencias enzimáticas? ¿O a Ajá. qué se ¿Esta refiere? deficiencia enzimástica a qué se debe? O sea, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué se desarrolla esta enfermedad? O sea, sabemos bioquímicamente es por una falla enzimática que es irreversible. Es Pues no sería hereditaria. por el... Excelente, gracias por ahí. Alguien también comentó, es hereditaria. Entonces, ante ese efecto, pues no podemos hacer nada, ¿no? Es como decir, un ejemplo. Lalo, ¿tú tienes el pelo medio chino? ¿O no? ajá. Bueno, es como decir, Lalo, quiero que tengas ese pelo lacio. Pues no, porque es parte de tu genética, ¿no? O quiero que, ¿sabes qué? Ese color de ojos cafés, no. Pues es parte de la genética, a menos de que se pongan unos lentes de contacto o algo, ¿no? Pero hay cosas que no podemos modificar porque es parte de nuestra genética. Lo mismo va a pasar aquí. Dice, bueno, aquí viene un poquito la importancia del glucógeno, ¿sí? Aquí te habla de la forma de almacenamiento. El exceso de glucosa en la dieta se almacena como glucógeno y cómo lo podemos almacenar, dónde se encuentra, porque hacemos glucólisis, dónde se almacena, ¿verdad? Funciones diferentes de la regulación. Ahí está el metabolismo. Es un diagrama muy bueno también que les puede servir de lo que acabamos de ver. Si ustedes se fijan, si vamos de glucosa 6-fosfato, esa sería la del músculo hasta piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra es la que me permite llegar hacia la del hígado. ¿Okay? Y ahora es la degradación. Aquí esta enzima de ramificante y la glucógeno fosforilasa son las de la cascada, que necesitamos los receptores de epinefrina y de glucagón, que acabábamos de ver. ¿Ok? Eso es lo que estábamos mirando anteriormente. ¿Sí? Y luego ya para hacer la glucosa 6-fosfatasa con la gluconeogénesis, que es meramente del hígado esta. Ahora, glucogenopatías. Dice, son enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Son un grupo de trastornos genéticos hereditarios. No hay de otra. O sea, se heredó. A raíz de ellas, el glucógeno se forma o se libera del cuerpo de manera incorrecta. Entonces, por lo tanto, gran parte de nuestros pacientes van a tener estados de hipoglucemia. Van a tener dolores musculares. Pueden tener hepatomegalias, ¿verdad? Agrandamiento del hígado. ¿Recuerdan que decía que el 10% del glucógeno en el hígado formaba parte del peso? Entonces, imagínense, ¿sí? Y eso ya se vuelve muy agresivo para esos órganos. En consecuencia, dice, aumentan las cantidades anormales o los tipos de glucógenos en los tejidos muscular y hepático. Los tipos principales de glucogenopatías se clasifican por nombre o por número, que incluyen la tipo 0, deficiencia de la glucógeno sintasa hepática. La tipo 1, enfermedad de von Yerker, defecto de la glucosa 6-fosfatasa. Ya saben dónde está, ¿verdad? Es una enzima fallida de la gluconeogénesis y sabemos que es hepática, porque es la que sale para glucosa en estados de ayuno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Ok. Dice, el tipo más frecuente. Quiere decir que la enfermedad de von Yerker es la enfermedad más común de las glucogenopatías. Representa el 90% de todos los casos de las glucogenopatías. Es lo más común. ¿Sí? La de von Yerker. Entonces tenemos que conocer bien la clínica. Tipo 2, enfermedad de Pompe. No es tan común, pero carencia de la maltasa ácida.
¿qué otros nombres se encontraron de la deficiencia de la enfermedad de Pompe? Esta es una manera de nombrarla, maltasa ácida. Hay otros dos nombres. ¿Ya regresó Salvador? No sé si está Salvador. Porque me quedó pendiente con una respuesta. A ver, a lo mejor ni está conectado y yo le estoy preguntando. A ver. A ver. Creo que dice en el chat. Estoy teniendo problemas con el audio. Bueno. César. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué otros nombres o qué otros dos nombres cuando encontraste la carencia de enfermedad de Pompe? Aquí tengo un ejemplo, dice maltasa ácida, pero hay otros dos nombres de la Estoy leyendo el PDF, pero no encuentro otro nombre más que maltasa ácida. Ok. ¿Alguien más que quiera participar, que haya encontrado otro nombre? No Yo es la encontré como como- yo había leído que era enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 2. Pero pues aquí está en el... Yo otro nombre encontré, la 1 alfa 1,4 glucosidasa. Glucosidasa. Muy bien. Alfa 1,4 glucosidasa ácida. Ese es otro nombre. Y la otra es enzima lisosomal, porque es un defecto de los lisosomas. Acuérdense que los lisosomas se encargan de degradación. ¿Sí? En este caso, hablando del glucógeno. Entonces la pueden encontrar como maltasa ácida, alfa 1,4, glucosidasa ácida o enzima lisosomal. Yo no sé cómo te la puedan preguntar en el examen. Yo no sé cómo la vaya a mencionar la química, Marichuy. Entonces, mejor ¿Alfa 1,4 qué? alfa 1,4, glucosidasa ácida, maltasa ácida o enzima lisosomal. Entonces, yo no sé cómo vaya a querer jugar la química en el siguiente parcial. Entonces, por eso les doy los tres nombres para que ustedes las puedan encontrar. ¿Sí? Maltasa ácida, alfa 1,4, glucosidasa ácida o enzima lisosomal por el defecto en los lisosomas que se encargan de degradación, ¿verdad? Es como si hubiera una parte si fuera como parte del estómago, ¿no? A nivel celular. La enfermedad de Pompe se da en 3 etapas, infantil, juvenil y en etapa adulta. Ahorita lo vamos a ver. La tipo 3, que es la enfermedad de Cori, carencia de la enzima desramificante. Es la primera enzima que convierte el glucógeno a glucosa 1-fosfato, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce de otra manera la enzima desramificante? Estrada, ¿te acuerdas cómo se le conoce a la enzima desramificante? Es enzima fosforilasa. Muy bien, enzima fosforilasa. Gracias. Es la enfermedad de Cori. Tipo 4, enfermedad de Anderson, carencia de la enzima ramificante, ¿verdad? ¿Cuál sería la enzima ramificante? ¿La PK? ¿La cual? No, Glucógeno sintasa. glucógeno sintasa. Tienen que saber, por eso te acuerdan que les puse de ramificante entre paréntesis o ramificante entre paréntesis, porque se las pueden jugar así. Yo ya me las sé. ¿Sí? O sea, tienen que tener bien presente de qué otras maneras las podemos nombrar. ¿Ok? Eso es donde se va a poner bien interesante y bien intenso. Eso es lo complejo de este examen. Mande. Sí, me equivoqué. Entonces, la PKA es un activador que actúa con el glucógeno sintasa para modificar el ATP. Para formar el glucógeno a glucosono-fosfato, está dentro de ese mecanismo. ¿Sí? Ok. Eso lo vamos a ver un poquito. Vamos a volverlo a retomar, no se preocupen. Vamos a seguir viendo esto. La tipo 5, que es enfermedad de McCarler, carencia de la fosforilasa de glucógeno en los músculos. Acuérdense que hay fosforilasa hepática, como la que viene abajo, HERS, y una es de los músculos y otra es del hígado. ¿Sí? La enzima fosforilasa se encuentra tanto en músculo como en hígado. Esa es la diferencia. La tipo 7, enfermedad de Tauri o Tauri, carencia de la fosfofructoquinasa muscular. ¿De qué enzima estoy hablando? De la glucólisis. ¿De qué otra manera se le conoce?
La PFK. PFK1. PFK1. Ahora, vamos a ver por qué puede presentar anemia. Ahorita les voy a decir. Y tipo 9, carencia de la quinasa fosforilasa de glucógeno hepática. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Bonjerker, Pompe, McCartler, digamos, y Tauri. Esas 4 son las que más les podían preguntar en un examen. ¿Sí? Bonjerker, Pompe, McCartler y Tauri. ¿Ok? A la química le gustan mucho esos casos clínicos. De hecho, ya me los pidió. Me dijo, yo quiero evaluar esta parte del examen. Ah, ok, tal. Pero por eso los voy a preparar. Para que sepan la clínica. Ahorita vamos a ver una tabla donde les doy todo. Todo. Pero hay que relacionarlo, ¿eh? No tanto hay que aprendérselo de memoria. Sí tienes que aprenderte cosas de memorias, pero que lo sepas relacionar nada más. Por la clínica. ¿Okay? Como te había mencionado, Bonjerker, Pompe, ¿y cuál otro? Bonjerker, Pompe, McCartler y Tauri. Esas hay que ponerle mucha atención a esas 4. ¿Okay? Y sobre todo Bonjerker porque es la más común, 90%. O sea, puede ser que te toque un día en la vida, por lo menos, la enfermedad de Bonjerker. Y Pompe hay mucho en Estados Unidos. Cuando ustedes tengan oportunidad, más adelante, ya que pase la pandemia, cuando se va mucho a por ejemplo, a congresos de Estados Unidos, por ejemplo, en la Asociación Americana de Diabetes, la ASH, la Asociación Americana de Hematología. Por ejemplo, yo soy miembro de la Asociación Americana de Hematología. Y ahí, por ejemplo, tú estás en las expos, los lugares donde están los laboratorios y mostrando de todos los tipos de pruebas, tratamientos y todo. Y hay organizaciones que van y te dan información sobre organismos o organizaciones que ayudan a recabar fondos para la enfermedad de Pompe, para los niños con tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se llega a dar a ellos? Pues hay manejos, algunas. Aquí el tratamiento puede ser 2 cosas. Una es la dieta. No carbohidratos de por vida. No pueden comer carbohidratos. Número 2, terapia enzimática. Se están haciendo ahorita tratamientos con terapia enzimática, entonces ellos recaban fondos. Entonces te dan información sobre estas organizaciones que trabajan para los niños con la enfermedad de Pompe. En Estados Unidos existe la enfermedad de Pompe en un buen porcentaje. Primero está Bonjerker, pero Pompe existe bastante en Estados Unidos. ¿Sí? Y hay una, por ejemplo, hace muchos años, no recuerdo si fue en el gobierno de Obama o del anterior, ¿quién fue antes de Obama? Clinton, creo que sí, ¿verdad? Antes de Obama fue Bush. Bush, perdón. No recuerdo si fue Bush o Obama, en uno de esos dos gobiernos, hubo una persona que estaba en la Cámara del Senado y que estaba en la política con la enfermedad de Pompe, ¿sí? Pero, o sea, llevaba un tratamiento, o sea, quiere decir que sí se puede llevar un estilo de vida, tratarse, tenía algunas secuelas, por supuesto, se le fue desarrollando durante la etapa adulta. De hecho, esa enfermedad tiene en la etapa infantil, juvenil y adulta. No se sabe por qué se puede presentar en etapas de 40 años o 50 haberlo desarrollado. ¿Sí? Termina en una silla de ruedas porque les da cardiomegalia. Esa es la única enfermedad, la de Pompe, que afecta el corazón. Da cardiomegalia, les crece el corazón. El músculo el corazón es un músculo, por lo tanto puede haber agrandamiento. Entonces hay insuficiencia respiratoria. Ahora, a lo mejor no te lo plantean y no te van a decir en un examen que tiene cardiomegalia. No, a lo mejor no te ponen la palabra así, pero te dan otros tipos de palabras asociándose que tiene un problema en el corazón y que tiene un problema de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces te lo pueden disfrazar, para que pongan mucha atención en lo que yo voy a ir diciendo. Nos gusta jugar mucho en un examen con ese tipo de cosas, pero es para que ustedes puedan poner atención y leer bien. Dice, la incidencia de las glucogenopatías en general es de 1 cada 20,000 a 25,000 nacidos. 11 tipos de glucogenogénesis. Hay 3 tipos adicionales descritos en un solo paciente para cada tipo, la 12, la 13, la 14. O sea, se han seguido descubriendo algunas estas enfermedades. Tenemos glucogenopatías hepáticas, tenemos glucogenopatías musculares y tenemos glucogenopatías generalizadas. ¿Por qué? Porque puede tanto hígado y músculo verse afectado.
Bueno, ya habíamos visto, en cuestión de, tenemos más captación del glucógeno en el hígado que en el músculo. Dice, el glucógeno hepático fetal se acumula a partir del tercer trimestre. O sea, aquí sí nos metemos un poquito a embrio. Desde esa etapa ya se empieza a tener una reserva el embrión, el feto. En el neonato disminuye su contenido. Niveles del adulto alcanzan a las 2 o 3 semanas de vida. ¿Sí? Y ese es el metabolismo del glucógeno en función de las necesidades metabólicas, ¿verdad? Para que yo pueda, en estado de ayuno, obtener glucosa. Y en estado de alimentación, si ustedes se fijan, pues poder llevarlo a la obtención de glucógeno. Entonces, fíjense cómo se conecta la glucosa 6-fosfato. Dice que me puede llevar a la vía de las pentosas, donde obtengo ribosa 5-fosfato y la generación del NADPH. Y a partir de la glucosa 6-fosfato hago glucólisis, o la gluconeogénesis me lleva a glucosa 6-fosfato. ¿Ah? Enzimas afectadas en las distintas glucogenopatías. Ese es un esquema muy general, donde, si se fijan, dice en hígado, en los lisosomas, ¿sí? Te pueden decir dónde está la afectación. Este esquemita te puede servir para que te orientes por dónde está la falla y el nombre de la enfermedad. ¿Sí? Ahí está. Se los voy a dejar ese. Entonces vamos a hablar de la degradación lisosomal del glucógeno. Esta es ya específicamente en la enfermedad de Pompe. ¿Sí? Alfa-glucosidasa ácida, enzima lisosomal, dice, se sintetiza como una proteína precursora de mucho peso molecular, de 110 kilodaltons, dice, en el retículo endoplasmático. Como estamos hablando de esta enzima de origen proteico, tendría que ser retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Luego se va al aparato de Golgi para un empaquetamiento y luego se pueda llevar a cabo una secreción y ya los lisosomas la pueden degradar. Dice, el gen estructural está localizado en el cromosoma 17. Entonces, la afectación en la enfermedad de Pompe se da en el cromosoma 17. Dice, conteniendo 20 exones y una longitud de 25, ¿verdad? Son pesos moleculares muy grandes. La hidrólisis del glucógeno lisosomal representa alrededor del 20% de la actividad glucogenolítica citosólica. Es constante aún en el músculo en reposo y durante el sueño. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, cómo este glucógeno nos ayuda a mantener tanto en estado de reposo o durante etapas de descanso, una obtención de energía. Y aquí les pongo la enzima lisosomal o alfa-1-glucosidasa ácida o maltasa ácida, que también se le conoce, ¿verdad? El porcentaje de pacientes que tenemos puede representar hasta un 15.3%, ¿verdad? Que es considerable, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, fíjense, vamos a estudiar una por una. La tipo 0, que es la glucógeno sintasa, que es la enzima que me permite convertir la UDP glucosa en glucógeno. ¿Sí? Dice que órgano primario afectado es el hígado. ¿Qué manifestaciones puede desencadenar deficiencia de la glucógeno sintasa? Hipoglucemia, porque no voy a poder tener el glucógeno. Muerte temprana, si se presenta desde edades el desarrollo embrionario. Puede haber hepatomegalia, ¿sí? Agrandamiento del hígado. Puede haber hipoglucemia. Ajá. Es lo que normalmente llevaría una tipo 0, ¿sí? Que esta no es muy común. Tenemos la tipo 1. Si ustedes se fijan, les puse en bold las que más las pueden preguntar. La Bonyerke, que es la más común, 90%, glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima de la gluconeogénesis, prácticamente ya para que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa y pueda salir a circulación, meramente del hígado. Y esta presenta hipoglucemia, nefropatía. ¿Por qué nefropatía? Porque acuérdense que el 10% de la gluconeogénesis también se lleva en el riñón. Disfunción de la coagulación. ¿Por qué de la coagulación? En el hígado es donde se sintetizan los factores de la coagulación. Tengo hígado afectado, la coagulación se me ve afectada. Dice, ¿cómo con la... tiene neutropenia?
e infecciones, o sea, va a bajar o va a afectar el sistema inmunológico, va a ser muy susceptible a infecciones bacterianas sobre todo. Dice, y altos niveles de lactato, ¿verdad? Porque pues en este caso va a querer utilizar la energía por la vía anaerobia, entonces va a tener una acidosis láctica, por supuesto. Dice, va a utilizar las grasas, va a utilizar beta oxidación, es como si estuviera haciendo una dieta keto en este caso, y ácido úrico en sangre. También vamos a tener por la gluconeogénesis, también por la parte, por la cuestión de las proteínas. Sí, eso es lo que pudiera presentar un paciente con von Yerker. Tenemos la tipo 1, la pueden conocer como tipo 1A, y tenemos la tipo 1B, que esta no es tan común, que se llama traslocasa de la glucosa 6-fosfatasa microsomal. Eso no es algo tan común que la veamos, y tiene muy parecida a los síntomas a von Yerker. Tenemos la tipo 1C, que es la por transporte microsomal de fósforo inorgánico en hígado. También hay varios subtipos, pero esas son así como que se han encontrado 2, 3 personas en el mundo, ¿no? O sea, no nos vamos a meter ahorita con cosas que pues muy seguramente nunca las vamos a ver, ¿sí? O sea, hay posibilidades, ¿no? Pero von Yerker sería la más común. La tipo 2, que es Pompe, que esta se da más en la etapa infantil. Es más común que te encuentres un niño con Pompe que joven o adulto. Habíamos dicho maltasa ácida, alfa 1,4 glucosidasa o enzima lisosomal. Afecta músculo esquelético y cardíaco. Entonces ahí viene la forma infantil, mueren alrededor de los 2 años, la forma juvenil también se puede dar, pero presentan, ahí tiene un asterisco, cardiomegalia, tienen agrandamiento del corazón y por lo tanto tienen insuficiencia respiratoria. Presentan miopatía y pueden presentar ya en la etapa adulta una distrofia muscular adicionalmente. Pero aquí lo más característico es la insuficiencia respiratoria con lo que es la cardiomegalia, ¿sí? Porque se empieza a acumular y no se degrada el glucógeno en glucosa, sobre todo lo que es la parte muscular y afecta corazón. Tenemos la tipo 3A, que es la de Cori o Forbe, enzima desramificante de hígado y músculo, que ya sabemos que es la enzima fosforilasa. Esta puede afectar tanto hígado y músculo, dice, afecta hígado y músculo esquelético, también puede algo del cardíaco, porque es músculo el corazón, y dice que hay hepatomegalia infantil y miopatía. ¿Sí? Digamos que eso es como lo más común que se puede presentar. La enfermedad de 3B, que es la enzima desramificante, pero no más del hígado, hepatomegalia infantil. Aquí pues va a tener, cuando hay hepatomegalia pueden presentar la ictericia, obvio, ¿sí? Tienen que relacionarla. Pueden tener incremento de las transaminasas TGO, TGP, ¿sí? Fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, todo el perfil hepático se nos dispara por la afectación del hígado. O sea, no es una necrosis, pero bueno, sí es una acumulación de esta molécula. Tenemos la 4, que es la Anderson, enzima ramificante, que se afecta en hígado, y que es la misma prácticamente de la tipo 0. Esta afecta solamente hígado y dice que hay hepatoesplenomegalia, hay agrandamiento de hígado y del vaso, y cirrosis. Y sin haber pisteado, lo peor tantito. ¿Ah? Se daña el La hígado. simple acumulación nada más. Vuelve a cirrosis. Tenemos la tipo 5, Macarler, fosforilasa muscular, porque tenemos fosforilasa hepática HERS, que es la de abajo. Se fijan nada más una porque es músculo y otro es hígado. ¿Sí? Si se fijan en las dos. Macarler es más común que HERS. Ambas pueden presentar, pero sobre todo el músculo esquelético, calambres, dolor inducidos por el ejercicio, o sea, una intolerancia al ejercicio, pero tremenda, tremenda. Mioglobinuria, como se destruyen las fibras musculares, se sale la mioglobina. Entonces la orina tiende a ser un color café oscuro, así como la Coca-Cola. Entonces se empieza a eliminar mioglobina por la orina, por eso se llama mioglobinuria. Puede haber distrofia muscular,
y se elevan la CPK y la aldolasa. Acuérdense que esas son enzimas del músculo. Aldolasa, acuérdense que se encuentra en la glucólisis, ¿se acuerdan? Son enzimas musculares. En el hígado, pues igual pudiera, no va a presentar los calambres, pero sí puede presentar, por ejemplo, hepatomegalia, ictericia, problemas de la coagulación. En la enfermedad de Tauri o Tauri, como muchos la conocen, enzima muscular, no hígado, muscular, fosfofructoquinasa o PFK1, acuérdense. Muscular y glóbulos rojos. ¿Por qué glóbulos rojos? Porque acuérdense que el eritrocito tiene citosol y hace glucólisis. Como fuente de energía, solamente del eritrocito como combustible es la glucosa. Entonces, dice que puede haber intolerancia al ejercicio, calambres, cetosis, porque no va a haber energía, va a tener que buscar los cuerpos cetónicos para las grasas, y anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque el eritrocito se va a destruir por la falta de esta enzima. Entonces no va a permitir que el eritrocito haga glucólisis, llega piruvato. ¿Sí? Entonces se va a lisar el eritrocito. ¿Sí? Esta es la única glucogenopatía que presenta anemia. Si te dan un caso clínico y te dicen que hay anemia, pues ya sabes cuál es, ¿no? Enfermedad de Tauri. Tipo 9, fosforilasa quinasa, la acabamos de ver, de la cascada. Hígado, leucocitos y músculo. Y esta dice como tipo 6, quiere decir como la de Hertz, que esta puede causar hepatomegalia, calambres, puede presentar intolerancia al ejercicio, ¿sí? Por eso les pongo las más comunes que les pueden preguntar. Y la tipo 11, que es transportador de glucosa, una afectación es el GLUT2, ¿verdad? Que es el que va al hígado. Dificultades para crecer, hepatomegalia, fracturas, disfunción renal, túbulo proximal. Entonces, son algunas de las situaciones que pueden presentar las glucogenopatías. O sea, si se fijan, no están así como que tan difíciles. Pompe, tienes que saber que te va a llevar a cardiomegalia e insuficiencia respiratoria, obligatoriamente. Tauri, pues sí, la de Tauri te la pueden poner muy parecida con Macarle por calambres, dolores musculares, te pueden decir intolerancia al ejercicio, pero ojo, te van a poner anemia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces ya tú vas a poder distinguir. ¿Sí? Y en la tipo de von Yerker, si ustedes se fijan, von Yerker te hace mucho hincapié con la hipoglucemia, a diferencia de las otras. ¿Sí? No todas te presentan hipoglucemia como tal. ¿Ok? Entonces eso ya también te da un poquito de orientación de todo esto. Entonces se van a llevar 2 casos clínicos de tarea. Tenemos, hoy es martes, miércoles, para el jueves. Entonces el jueves los van a subir mañana a la plataforma, pero los vamos a discutir el día jueves. Y entonces a ver si el jueves ya terminamos esta temática y el viernes podemos empezar ya proteínas. Y la enfermedad de Pompe dice que se puede en 1 cada 40,000, frecuencia de 5,000 a 10,000 casos por todo el mundo, frecuencia portadora 1,85 a cada 100, fenotipo, dice relacionado con la actividad enzimática residual y pues las 3 etapas que se puede presentar. Dice que puede provocar miopatía esquelética, muscular severa, progresiva y sobre todo lo que decíamos, cardiomegalia e insuficiencia respiratoria. Al crecer tanto el corazón, pues vamos a tener problemas también respiratorios. Y aquí está la variante clásica, la infantil o la juvenil. Pues lo que te da nada más saber un poquito si hay cardiomopatía, hipertrofia, si se lleva a la muerte dentro del primer año por la falla cardíaca y o respiratoria. No llegan a sentarse ni a pararse por la progresiva debilidad muscular. En la infantil o juvenil, que ya pueden ser pubertos o adolescentes, dice también igual con enfermedad cardíaca, dice puede ser más lento la sintomatología. Y en el adulto dice progresión más lenta y los pacientes llegan a estar en sillas de ruedas, pueden tener muerte prematura por falla respiratoria, o sea, si se fijan, pues todo se relaciona de igual manera. Y aquí está un poquito de lo que hace que no la enfermedad de Pompe se vea manifestada por la falla en los lisosomas. O sea, es una enzima que se encuentra
en los lisosomas, digamos, desde ese punto de vista. ¿Okay? Y aquí te habla pues un poquito dónde es más frecuente. Dice frecuente, Pompe, Taiwán. Después Holanda y en la población negra de Estados Unidos. ¿Sí? Digamos que esas son las incidencias por raza de la enfermedad de Pompe. Okay. Y bueno, pues las edades con relación a los síntomas y su evolución, digo, es las etapas donde se pudiera presentar. ¿Cómo se pudiera encontrar una biopsia? La acumulación de glucógeno. Yo sé que todavía pues, no llevan patología y todo eso, pero lo que ven ustedes en histopato, así se miraría por medio de una biopsia tanto muscular o hepática, ¿no? ¿Sí? Que se hacen las famosas tinciones y todo, ¿no? Ahí es como se miraría la acumulación. Los cortes de tejido, ¿verdad? Pregunta, químico. Había dicho hace rato que Pompe se prevalecía más en Estados Unidos y ahorita lo comentó es en Taiwán, ¿o me equivoqué? Ah, no, lo que comenté, que hubo un caso en Estados Unidos de lo que les decía del gobierno de Bush o de Obama, que no recuerdo, y que en Estados Unidos hay mucho, organizaciones que ayudan a los niños con enfermedad de Pompe, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Sí, o sea, hay organizaciones, o sea, existen, sí hay Pompe en Estados Unidos, pero digo, esas son las regiones, digamos, donde más afectaciones hay de las fallas genéticas, ¿no? Pero las mismas organizaciones, lógico, ayudan a sus propios ciudadanos, ¿no? Pero también pueden ayudar a otras partes del mundo. Por ejemplo, Taiwán, pues son, no sé qué tan el gobierno pueda tener, digamos, economía para tratar este tipo de enfermedades, ¿no? Casi siempre se tienen que buscar algunas organizaciones externas para ayudar, ¿no? Y ir a través de servicio social y hacer una investigación, que al mismo tiempo, cuando van y estas organizaciones ayudan a estos niños y recaban fondos, pues también eso te sirve, digo, en el buen sentido de la palabra, la investigación, para ver si está funcionando el tratamiento, ¿no? Pues lo que también a veces puede ayudar un poquito todo esto. Diagnóstico es clínico por la cardiomegalia, por la insuficiencia respiratoria. Claro que aquí, si tiene insuficiencia respiratoria, vamos a pedir gasometría, ¿verdad? Medición de la actividad enzimática, pues hay que hacer biopsias, ¿verdad? Si hay acumulación del glucógeno en músculo, dice que puede ser 10 veces, hígado 3 veces, corazón a nivel lisosomal. Dice análisis de DNA, pues para saber si la relación está con la genética. Se puede hacer diagnóstico prenatal, ¿verdad? Análisis de DNA, ¿sí? Evaluación de enzimas cardíacas. O sea, si hay cardiomegalia, la CPK se va a elevar, que es la creatina fosfoquinasa. Esa es una enzima del músculo. Y corazón, pues en este caso se va a afectar. ¿Okay? Y aquí donde, fíjense, pues no anda tan mal la incidencia de Estados Unidos con relación a Asia, ¿verdad? O sea, ahí andan dándose un tiro, ¿no? Luego de Europa y luego América Latina, ¿no? Pues hay diferentes países. México no es tan común Pompe. Yo tengo un caso clínico, se los voy a subir para que lo lean. Es un caso clínico, yo creo que la siguiente clase la podemos ver. El primer caso de Pompe en México, que se dio en Tamaulipas, que se tiene registrado. Está bien interesante. Y tengo otros 2 casos clínicos que se los voy a mandar para que lean la clínica. Eso es lo que más me interesa, que vean cuáles son los síntomas que prevalecen en el paciente. El tamiz neonatal, podemos encontrar algunas enfermedades metabólicas. Lógico que estas no. O sea, el tamiz neonatal nos permite tener una mejor evolución de pacientes asintomáticos. Entonces, si no presenta síntomas, pues ahí en este caso los va a ir desarrollando conforme pasa el tiempo. El tamiz neonatal no me dice de estas enfermedades. Dice, detecta pacientes que tienen mutaciones asociadas en las variantes tardías. Entonces, a veces esto es bien difícil poder encontrar porque esto pues te habla para más aminoacidurias más que otra cosa. Sí, o sea, el tamiz neonatal no crean que tiene un estudio tan grande, tan amplio de enfermedades. No alcanza pues a encontrarse todas las, porque como no son cosas tan comunes, o sea, realmente sería como, no quiero decir la palabra muy costoso, pero si no es tan común, pues entonces, por eso no se manda a realizar, o no va incluido. Tenemos la terapia,
¿verdad? Nutricional, que sería dieta keto, por supuesto. Podemos dar proteína, por supuesto. Y de ejercicios físicos para rehabilitación por las distrofias musculares que pueden desencadenar. También se puede dar lo que es la terapia enzimática o la terapia de reemplazo enzimático, que se le ve como TRE. Dice, generando la enzima de las células, de los carbohidratos o en la leche, ¿verdad? Pues para poderse expresar, ¿verdad? Entonces, hay terapia génica que se está usando, ¿verdad? Actualmente, pero está en investigación, mucha gran parte de esto. Puede auxiliar un poquito, pero no tanto, realmente. Entonces, realmente es una parte de ayuda, pero no es completamente. O sea, aquí el tratamiento principalmente es quitar los carbohidratos, de por vida. No hay carbohidratos. ¿Sí? Así como miramos por deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, hagan de cuenta que es el mismo tratamiento. Y aquí tenemos la terapia de reemplazo enzimático, lo que actualmente se utiliza, tanto en Estados Unidos como Canadá, Europa. ¿Sí? Son las que más actualmente se están utilizando. Y puede haber una recuperación de la actividad del músculo, del corazón, del hígado, dependiendo, ¿no? Si se detecta a tiempo, por supuesto, y si hay el efecto tardío de llegar al diagnóstico, bueno, pues entonces puede haber ya alteraciones motoras y respiratorias, entonces ya a veces ya no hay mucho lo que se puede hacer, ¿sí? Dependiendo la edad y dependiendo la etapa en la que se encuentra el paciente. Y pues es lo que afecta a los lisosomas, digamos que es la afectación y lo que la terapia genética puede realizar, ¿verdad? Para que se pueda, pues, degradar un poco más el glucógeno. No es de que le voy a dar la terapia y luego le voy a dar los carbohidratos, ¿no? Realmente es para que pueda mejorar un poquito más la fisiología en el paciente. Y bueno, pues los tratamientos y la duración que puede tener el paciente dependiendo entre más pequeño sea, puede tener una mejor respuesta, ¿verdad? Eso va a depender, ¿no? Y evitamos la ventilación o la intubación en el paciente, sobre todo. ¿Sí? Se va disminuyendo el riesgo, vaya. Y esos son algunos pacientitos que tienen la hepatomegalia cuando se presenta o la problemas respiratorios con cardiomegalia sobre todo, ¿sí? La hipotonía, ¿sí? Tienen problemas para tragar, ¿sí? Entonces, pues no es tan fácil llevar a cabo un tratamiento por el tipo de daño que puede dejar con secuelas. Y casi siempre les digo, no tienen una supervivencia muy alta, prácticamente. Bueno, entonces, ¿qué les voy a dejar de tarea? De tarea se van a llevar 2 casos clínicos que los tengo por aquí. Se los enseño. Aquí los tengo. ¿Esos se van a hacer en equipo? ¿O Se van a entregar en equipo. Ajá. Se van a entregar en equipo. Ese es un caso clínico. Y ese es el otro. No, es que tengo que subir Vi que la pregunta 4 se me bajó acá. Son 2 casos clínicos. Te tienen que poner a leer bien el caso clínico 1. Y acá tengo el caso clínico 2. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, no, son 5 y 5 son 10 preguntas. ¿Sí? Ahorita se los voy a subir de una vez. Antes de que termine la clase, déjenme nada más hacer aquí la corrección de el caso clínico porque se bajó aquí a la siguiente pregunta. Ustedes ya le pueden ir dando el espacio que ustedes quieran. Se los voy a subir a la plataforma. Y ahí está. Voy a poner aquí. Hay una pregunta que se los va a hacer un poquito pensar, porque tiene que ver con endocrino. Yo sé que todavía no llevan endocrino, pero van a tener que investigar un poquito. Ya estoy entrando aquí, ya lo guardé. Se los voy a poner como descargar casos clínicos glucogenopatías, ¿no? De tarea.
El examen, el segundo parcial, pues va a ser regresando de vacaciones. Ok. Ya vamos a empezar con la parte de osteo. Entonces, como ustedes ya están, ¿cuándo tienen el modular ustedes? 2 semanas por ahí. 3. Más o menos 2 o 3. ¿Va a ser antes de vacaciones? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque nos quedan 2 semanas para irnos de vacaciones. Bueno, con estas 3 creo. Nada más va a ser una semana, que luego me han estado preguntando, químico, nos van a dar 2 semanas. Le digo, pues si no es primaria, no es secundaria, nada más es uno. Segundo D. Ok. Y se grabó. Parece que ni se grabó. Casos clínicos, glucogenopatías, así. Entonces les voy a subir una pestañita que dice clase, semana. Y ahorita les voy a subir nada más ahorita rápido los casos clínicos para antes de que se me vayan a olvidar. Y ahorita les subo todas las presentaciones. Nada más rápido. Clase, semana del... Ayer fue 8. Va a ser al 12 de marzo 2021. Entonces aquí le voy a poner agregar recurso, archivo y descargar casos clínicos. Le voy a poner entre paréntesis, acuérdense que es en equipo. Glucogenopatías. Y seleccionar archivo. Casos clínicos, glucogenopatías. Subir este archivo. Y listo. Y su entrega es para el día de mañana. ¿Sí? Porque mañana es miércoles. Entonces, y nos vamos a ver el jueves. Entonces vamos a ponerle aquí. Una sola persona del equipo lo va a subir, ¿eh? Pónganse de acuerdo bien quién lo va a hacer. Subir, y acuérdense que este trabajo ya en su carpeta de evidencias va a venir, ¿ok? Subir casos clínicos o genopatías. Entre paréntesis, equipo. Y tienen hasta el día de mañana. Hoy es 9. Tienen hasta el día 10. Tienen hasta las 22 horas, 10 de la noche. Un poquito más de 24 horas. Y ahí está. Entonces, ahorita les voy a subir 3 presentaciones. Bueno, 2 presentaciones. Y la tercera, que es el archivo, el capítulo del Leninger, que nos apoyamos ahorita. ¿Ok? Entonces les voy a subir estos 3 archivos más. Denme un chancita nada más. De terminar la otra clase y ya se los subo. ¿Ok? Entonces ya para poder discutir y también una chancita les voy a subir los casos clínicos que les decía, uno de McCarler y otro de Pompe. Uno que se dio en México, que es el primer caso de Pompe en México, que me parece que fue en Tamaulipas. Bueno, entonces nos vemos el día de el jueves para discutir los casos clínicos y ahí te especifica, justifica su respuesta. Entonces tienes que ampliar un poquito más en la respuesta. Y los del equipo de Acosta, de Estrada, pues espero un poquito más tarde poder terminar. Como hoy tengo asesorías de bioquímica 1, pues termino tipo 7 de la tarde. Pero si no tengo chance hoy, muy seguramente mañana. ¿Ok? Para darse su calificación. Bueno, nos vemos chicos, que tengan buen día, buena tarde. Igualmente. Gracias, químico. Hasta luego. Bye.